Muy bien, seguimos nosotros en nuestra tarde-noche de puntos de vista. Ya estábamos hablando de las encuestas, o al menos la última encuesta publicada, y que ha generado también muchísimos comentarios, no solamente a través de lo que han sido las redes sociales, sino también en el WhatsApp. Así que gracias a toda la gente que está opinando. Ya tendremos nuevos números en algún momento. Exactamente, y ya queremos seguir un poco la charla, el debate, ver lo que va dejando estas encuestas, estos números, con invitados como les anunciábamos aquí en piso, invitadas en este caso, así que les agradecemos a ambas la presencia en esta noche aquí en el canal. A Sofía Shade, ella es candidata a vicepresidenta, junto con José Luis Chilaver. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por el espacio, buenas noches y a todos nuestros compatriotas del otro lado de la tela también. Bueno, y también a Pilar Callizo, ella es candidata a senadora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación y un gusto compartir. Igualmente. ¿Cómo ven el espacio político para las mujeres actualmente en nuestro país? Comparando algunos años atrás, ¿cambió el escenario? ¿Mejoró? ¿Hay realmente participación? ¿Cuesta todavía? No, de que cuesta, indudablemente que sí, y sobre todo teniendo en cuenta que estamos representadas en el Parlamento con un porcentaje muy inferior al mínimo que la propia ley electoral establece, que es del 20%, ¿verdad? Entonces, esa representación se ve hoy con muchas candidatas que integran las listas. Pero acá lo que tenemos que ver es qué cantidad de mujeres realmente van a terminar siendo elegidas para los cargos de toma de decisión. Ahora, si te remontás por ejemplo, a la época de la Constituyente, por tomar un plazo más o menos cercano, ¿verdad? 91. Podemos decir que hay un enorme avance. Fíjate que en esa época las mujeres éramos incapaces de hecho, o sea, que teníamos derechos reconocidos, pero no podíamos ejercerlos. Entonces, hoy sí quiero decirte que la migración de la mujer del sector privado a lo público ha tenido un gran avance. Sin embargo, en cuanto a lo político, todavía nos queda un trecho por recorrer y vamos a ver ahora los resultados de estas elecciones. Vamos a ver. Sí. Yo creo mucho que necesitamos diseñar nuevos espacios de hacer política y eso es lo que me llevó a mí a involucrarme en este proceso electoral. Si bien es cierto, vengo del sector del diseño de políticas públicas, pero no así de partidos políticos. Creo de que como dice Pilar, hay un nuevo escenario del ejercicio electoral y en donde muchas mujeres, en nuestro caso, se han animado a visibilizarse con sus causas. Y eso es muy importante. La vara tiene que ser de la mitad para arriba. ¿Y por qué pongo eso en el debate? Porque estamos muy acostumbrados a creer que el disenso está mal. Si nosotros hacemos política y pensamos todos igual aquí, no estamos haciendo política. Política es disenso. Exactamente así se han creado las sociedades. Entonces, peor todavía si antes como mujer, y le miraba a Pilar como hace poco que tenemos una voz política, pero somos las mujeres junto a los hombres que hemos construido este país. Por lo tanto, yo personalmente estoy muy contenta con todas las mujeres que nos acompañan. Y fundamentalmente, ¿por qué? Y te miro a vos como una mujer joven. Detrás de nosotras van a venir ustedes, donde van a estar libres de preconceptos, en donde un ejercicio de hacer política se va a iniciar en el ejercicio electoral. ¿Qué significa eso? Salgamos de esa política clientelar, que es la que nos llevó a este escenario. ¿Y por qué pongo el término clientelar? Porque hacer política comprando voluntades es clientelismo. ¿Qué nos llevó a eso? ¿Por qué parecen hasta barra brava los partidos políticos tradicionales? Porque todos tienen que vestir del mismo color, todos tienen que pensar igual.
porque eso es un escenario tradicional del ejercicio de hacer política. Y te escuchaba y que te reclamé en el intervalo. Escucho mucho que los comunicadores dicen fulano o mengano le quita voto. No hay que cercenar el ejercicio de hacer política. Y el proceso electoral es un proceso para valientes, no para cobardes. Entonces, cuando yo decido con fortaleza o técnica o política con otras mujeres ir a este nuevo diseño de hacer política y vienen y nos dicen, ese grupo le quita voto a uno u otro, ¿bajo qué criterio están cercenando ese ejercicio que hace parte de la democracia? ¿O vivimos una autocracia entonces? En ese punto nada más, nosotros veíamos un poco el repaso incluso de esta consultora brasileña que decía, finalmente, para no usar el término robar, se lleva, o por lo menos Paraguayo-Cuba, decía específicamente en este ejemplo, logra, podemos decirle sacar, llevar de alguna u otra manera, logra captar esos votos, decía el propio encuestador, del Partido Liberal, al igual, en casi igual porcentaje que puede captar votos del Partido Colorado. Yo le preguntaría a él si él hizo un estudio longitudinal del crecimiento del señor Payo Cubas. ¿En qué sentido? Si ellos hicieron un cohorte nada más y determinan ahora, eso es, yo estoy haciendo una observación, no un juicio de valor de esa metodología, porque no leí sus instrumentos, no tuve tiempo de leer la encuesta, pero sí vi la encuesta. Ver no significa estudiar la encuesta. Entonces, cuando vos decís le quito voto a uno u otro, estás haciendo un juicio de valor. No es, deja de ser una observación. Me extraña en técnicos de ese calibre que tengan ese tipo de observaciones. ¿Saben por qué? Porque eso hace que personas que quieren, personas disruptivas como Payo, disruptivas como José Luis, apuesten a él. Eso lleva al bipartidismo que Paraguay vive hace 30 años de tiempo democrático. ¿Qué pasó con el Partido Patria Querida? Un partido que emerge con líneas estratégicas que personalmente me gustaba, cada vez son menos, porque el bipartidismo lo consume a esos líderes emergentes. Entonces, Payo Cuba es un líder emergente, pero que no tiene un ejercicio incipiente. ¿Cuántos años él viene haciendo política? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuál es el enfoque que él tiene de la visión país? O sea, claro, está bien, esta agencia es de afuera, le comprendo y les entiendo, pero ese tipo de observación es lo que hace el sesgo negativo. Y yo te pregunto a vos, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto hace que se polarizaron en los dos candidatos fundamentales? Hace más de 2 meses. El candidato del Partido Liberal hace 15 años hace campaña. Santiago Peña hace 10 años que hace campaña. O sea, vos entonces vas a dejar que la decisión de tu vida tome aquel político tradicional a la vieja usanza antes de permitir que líderes emergentes como mujeres tengan participación en decidir lo que es bueno o no contigo, con todos los paraguayos para nuestro país. ¿Se dan cuenta que el ejercicio de la política es conversación, es hablar? Mi herramienta es el lenguaje. Por eso que yo digo siempre que la educación, como lo decía Platón, es la gran deuda. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser libre e ignorante al mismo tiempo. O voy a ser ignorante y voy a carecer de espíritu crítico, o voy a ser libre teniendo capacidad de decir, no señores, veamos, unas elecciones se puede definir 15 días antes. Y acá la gente de afuera ya está definiendo por no. Puede ser que su investigación sea seria y tenga criterios de rigor. No estoy diciendo que no lo tenga. Ahora bien, en la comunicación, ojo el sesgo, ojo con los sesgos. En este caso también, ya que nos metimos un poco allí a hablar de esta encuesta, doctora Pilar, ¿usted cómo ve, pudo ver un poco algunos detalles de la encuesta? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad, antes de contestar lo de la encuesta, en realidad se tocaron demasiados temas
que sería interesante ordenar un poco, ¿verdad?, sobre qué específicamente vamos a hablar. En primer lugar, decirles que me había quedado sin explicarles con relación a la participación, solamente un detalle que es importante, que tiene que ver con que después de mucho tiempo, ¿verdad?, dentro del Partido Liberal se consiguió la paridad, que estaba hablando justamente esa posibilidad de que se pueda tener la participación. Somos el 49.7% de la población, por lo tanto tenemos el mismo derecho a poder ser elegibles en igualdad de condiciones y oportunidades. Entonces, la paridad estatutaria que se consiguió en el Partido Liberal es muy importante de mencionar porque a partir de ahí otros partidos políticos o movimientos pueden lograr también esa participación desde ese concepto, ¿verdad? E inclusive ver la posibilidad posteriormente de que no solamente otros partidos, sino que nuestra propia ley electoral pueda tener una reglamentación diferente acorde a los tiempos que se están viviendo. Y respondiendo a la pregunta que me decís con relación a la encuesta, en realidad la encuesta es un análisis que se hace de un momento determinado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, que es una herramienta válida, pero lamentablemente se ha distorsionado mucho el alcance de lo que realmente puede dar credibilidad o confianza a una encuesta. Y esto me tengo que remontar necesariamente a la elección esa en donde el Encuentro Nacional, ¿te acordás? Totalmente. Daba que Caballero Vargas era el que iba a ganar las elecciones. Y por eso es que no se unió a la INE en un momento crítico para nuestro país, en un momento estratégico que necesitábamos de esa unión. Entonces, más o menos quiero hacer el paralelismo con lo que vos estabas mencionando, porque resulta que no es la cuestión. Yo entiendo tu observación con relación a esa palabra quitar. Así es. ¿Verdad? En todo caso, a lo mejor se podría usar resta, la posibilidad, ¿verdad? Sí. De, a través de un objetivo mayor, podamos aglutinar a todas las fuerzas para salir de una situación que nos agobia y que nos tiene en un estado bastante crítico como país. Doctora, totalmente de acuerdo. Un poco para las dos también la charla, porque también le llamo en estos números, creo que más allá de la herramienta de esta encuesta en general, se habla mucho de esto. Y la percepción o lo que ellos miden dice que el 65% habla que el principal problema del país es la corrupción, sí, el acceso a servicios de salud y medicamentos en segundo lugar, y en tercer lugar la inseguridad. Ustedes que están haciendo ahora esta política ahí también mano a mano con la gente. Es así, es así. Esto responde así. La corrupción es el... Es así, yo recorrí prácticamente todo el país en las internas partidarias y también ahora, ¿verdad? Y quiero decirles que es agobiante lo que uno siente en cuanto a las necesidades que se están teniendo. Y lo primero es la corrupción, porque la corrupción es justamente lo que hace que después se noten esas otras falencias, como el faltante de medicamentos, por ejemplo. No sé si a vos te pasó, porque me imagino que también recorriste muchísimo. Pero mis ojos ven escuelas caídas. Exacto. Cetamol te piden. Cetamol. No hay en los centros de salud, no encuentran, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que estamos viviendo ahora. La pandemia que pasamos y la que estamos viviendo ahora con esto de la chikungunya, ¿verdad? Entonces, son situaciones que coinciden
totalmente en lo que vos mencionabas. Ahí están los números, no sé si alcanzan a mirar atrás, está un poco más grande también. De percepción de la gente, que esa percepción se traduce en datos duros de lo que está sintiendo nuestro pueblo, nuestra gente, ¿verdad? Sin duda. Como dice Pilar, quiero tomar su palabra, porque el sentir de la gente en los territorios, ¿qué es la corrupción? La corrupción es el producto de la discrecionalidad, del diseño del ejercicio de la política. Otra vez, como nos ponemos a conversar y todo termina en samba, como decimos en el Brasil, porque la discrecionalidad hace la institucionalización de la corrupción. O sea, pero nosotros no podemos quedarnos en ese número institucional de la corrupción que tenemos, que es 1.600 millones, por ejemplo, por los organismos multilaterales. Eso es una realidad en número, equivale al 3.5 del PIB. Todo lo que metemos en educación también hay un documento que dice que se malversa, o sea, hay una corrupción institucionalizada. Pero eso no se traduce solamente del lado público. También de los dos lados hay. O sea, tenemos un Paraguay que ha perdido institucionalidad cultural. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso? Vamos a ver cómo podemos resolver la corrupción. Porque si nos quedamos en el teclado, nosotros sabemos de que hay necesidad de la reforma del Estado, sin duda alguna. No vamos a reducir nunca si no tenemos justicia. La justicia es la que no está presente. Entonces, la corrupción tiene que tenerla, o sea, la impunidad hace que yo, intendente, tenga la discrecionalidad. Pero hay otra cosa más importante, que no tenemos el trazado de la ejecución de nuestras políticas públicas. El mundo diseña, Pilar, gracias a la tecnología, sistemas informáticos que me permiten a mí determinar antes de que ocurra la lesión, antes de que ocurra la corrupción. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nos damos cuenta que hubo una corrupción manifiesta en los recursos de X cuestión, es un bien estratégico que le robamos. Lo que acaba de decir Pilar, medicamentos. Medicamentos es una herramienta de la salud pública que hoy día tampoco tiene datos en tiempo real. Así es. Entonces, si voy a diseñar una política pública en dos bienes estratégicos como salud y educación, tengo que permear el monitoreo de la no corrupción. Y eso es posible con un sistema informático. Todo el mundo diseña así sus políticas públicas, porque cada vez hay menos plata. Cada vez vamos a tener menos donaciones, cada vez nos cuesta más la convergencia en la fiscalidad. ¿Qué quiere decir eso? Cada vez tenemos menos entrada, no tenemos recursos y las escuelas caídas. Entonces, ¿de dónde voy a sacar ese recurso estratégico? Ojalá lo de Itaipú se resuelva, Pilar. Sí. Pero si no hacemos lo que estamos trabajando, la institucionalidad digital. Y con respecto a, ya digamos, bajando a planes concretos, en el caso del Ejecutivo o en el caso del Legislativo, ¿por dónde apuntalar? El tema de la institucionalidad es un tema gravísimo. ¿Pero cómo mejorar? Porque está ligado a la corrupción. Sí. A mí me alegra escucharte, ¿verdad? Pero es tan difícil lo que estás mencionando con relación a ese tipo de tecnicismo, que no es que se desconozca. Simplemente no hay interés y no hubo interés en aplicarlos, porque el avance que hay en la tecnología para poder combatir la corrupción es un avance impresionante, en donde lamentablemente, salvo momentos muy específicos en donde se dio una levísima esperanza de que se puedan, por ejemplo, estandarizar ciertos procedimientos. Y te menciono, el primer año y medio del gobierno de Nicanor Duarte Frutos daba una levísima esperanza que podíamos implementar sistemas internamente dentro de las instituciones públicas que permitieran combatir la corrupción. Control.
Claro, con el control, pero el control interno dentro de las instituciones. ¿Pero qué pasó? Al año y medio, cuando eso se estaba desarrollando y estábamos avanzando con una ley de contrataciones públicas nueva y herramientas de ese tipo, acceso a información, por ejemplo, teniendo dentro de las instituciones un sistema de acceso a información institucional, Nicanor dice: quiero la reelección. Institucional, un problema institucional, presenta un problema institucional, se desbarata todo y nos vamos otra vez a foja cero. Ese es un gravísimo problema. Me encanta. Entonces, ¿qué nos queda como país? Nosotros tenemos que hacer acá, por más difícil que sea, en estos 150 primeros días, tenemos que hacer los cambios estructurales. Y te voy a mencionar uno, si me permitís un ratito más, para ejemplificar. Esta mañana, ¿qué pasó? Hubo una conferencia de prensa en donde el flamante fiscal general del Estado cuenta a la ciudadanía la situación en la que recibe el Ministerio Público. Bien. Parcialmente, algunas cosas, ¿verdad? No todo, por supuesto, porque recién está ingresando. ¿Y qué es lo que dice? Que en el mes de diciembre se contrata, o sea, se confirma a 59 fiscales. Los fiscales... ¿Los funcionarios en general también? No, después vienen los funcionarios. Sí. Por eso estaba dudando para poder ejemplificar. Y 24 horas antes de dejar el cargo, contrata a 400 personas. A 400. No, pero no es solamente la discrecionalidad, es el daño que se hace al crear la expectativa en 400 personas que pueden tener esa posibilidad. Tenemos los números ahí atrás, el total. Son, según los datos de la Fiscalía, así datos certeros, 206 ascensos, 115 nombramientos. Y 39 nombramientos nuevos. ¿Ok? Sí. Bueno, para redondear esto que estoy diciendo, esto se llama, en teoría política, se llama violencia política e institucional al servicio de sí misma, en detrimento de los derechos del ciudadano. Totalmente. Eso, violencia política. Claro, es violencia política estructural contra los funcionarios. El sistema en general también. La propia ciudadanía. Sí. Ustedes saben el daño que se hace destruyendo una institución como esa. Así es. Pero también se jugó bastante con los nombres de estas personas. Por en el sentido de que muchos de ellos esperando el ascenso que quizás a más de uno le corresponde. Y claro, ese es el daño directo. Sí. Pero después tenemos el daño general, que es el de socavar desde adentro, porque es la propia responsable de la institución y una institución tan delicada. Ahora, una cosita con respecto nomás al número que habíamos hablado de... A mí me llama mucho la atención que la gente responda primero corrupción por sobre salarios, por ejemplo, que a lo mejor el día a día del ciudadano tiene más que ver con lo que apareció último en la encuesta, que son los precios, que es el salario, pero la preocupación mayoritaria del ciudadano es la corrupción. Pero está explicando, ella explica porque eso es corrupción también, porque ella está diciendo bien claro que genera una expectativa en aquellos recursos humanos a sabiendas de que esa es una institución que a priori no sabemos si necesitaban o no necesitaban esa cantidad de recursos humanos. No pueden. Dos, está saliendo y yo te nombro, te dejo este problema. Tenemos un Estado, macroestado manejado por pigmeos. ¿Qué quiere decir eso? Justamente ese recurso que ella está diciendo, porque los poderes se retroalimentan, pero hay una sola caja, señores. Tenemos una billetera.
De ahí que ella está diciendo que es una violencia política, porque yo como ciudadana voy a tener que pagar de alguna u otra forma ese contrato. ¿De dónde va a salir el dinero si la Fiscalía no es un ente privado que genera sus recursos? De ahí que necesitamos, y voy a retomar, me encanta lo que estás construyendo, porque eso es lo que yo tomo, por ejemplo, como ejecutiva, que Paraguay no tiene, Pilar, hasta hoy día, y eso hace 10 años que tratamos, un sistema integral de información. No hay. Cada institucionalidad tiene sus datos, pero no interoperan. Entonces, como Estado, macroestado, no aclares porque oscurece. ¿Por qué un sistema integral de información es necesario? Por esta cantidad de cuestiones que ocurre, que impacta y el ciudadano dice, ¿por qué la corrupción no me voy a los hospitales y me muero? Corrupción. Mis hijos no tienen educación. Corrupción. Claro que sí, se traduce en ese hartazgo. En ese concepto. En ese concepto. Y quiero terminar con el sistema integral de información. El mundo gerencia sus vidas con datos. Lo que te decía de la trazabilidad o del sistema informático que necesita Paraguay, tiene que tener un insumo ordenado. Nosotros tenemos en el teléfono datos ordenados como individuo. El Estado no tiene datos ordenados. No tiene ley de protección de datos. Teniendo una la inseguridad ciber está a la orden del día. Nosotros no tenemos protección. Tenemos un ministerio encargado de eso. Sí, tenemos un ministerio, pero no tiene, la ley de protección de datos no existe. Acá hay que gerenciar. Protección de contenidos bélicos y morbos hasta los 18 años, por Dios. Estamos hablando de que todos somos digitales, pero somos más peligrosos que mono con gilet. Cortamos por todos lados si le damos a un niño de 6 años un dispositivo y él navega en el mundo por contenidos bélicos y morbos. Vemos en las escuelas, gracias a Dios nada bélico no pasó todavía. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que tener leyes que nos protejan más allá de una institucionalidad. Y la corrupción, repito, es cultural. Entonces tenemos que trazar herramientas que promuevan, Pilar, una intercepción de la corrupción, que no ocurra. Bueno, sabes que yo realmente no coincido mucho en que sea cultural. Yo creo que se hace cultural en la repetición de los hábitos que se crean adrede en nuestra sociedad. Y sí. Ese es el problema. Porque si fuera cultural, entonces no hubieran habido en la historia del Paraguay tantas personas honestas como hubieron. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. O sea, nosotros tenemos, y no voy a citar ahora, pero simplemente decir que en el Paraguay han habido personas, pero sumamente honestas en el ejercicio del poder público. Qué hermoso. Y entonces, acá lo que tenemos que ver es que nos tiene que llamar la atención es cuándo se inicia la perversidad de los antivalores en nuestro país. Que eso fue creciendo en la medida que fueron pasando los años, ¿verdad? Inclusive dentro mismo del Partido Colorado han habido hombres, y voy a mencionar a un Blas Garay, por ejemplo, y han habido otros exponentes de ese partido que han dado lustre al partido. Pero sin embargo, podemos decir también que ha habido un dictador que prácticamente con el verticalismo y con el totalitarismo que gobernó este país durante mucho tiempo, nos impidió a nosotros desarrollar lo que necesitamos en este momento, porque los antivalores entraron en toda la dimensión. Y eso se fue repitiendo, y no solamente ya quedó en el Partido Colorado, sino que también se fue repitiendo en las otras carpas políticas, ¿verdad? Porque no son solamente los partidos tradicionales los que tienen este problema.
acá hay una situación que yo creo que es una situación que se debe tener en cuenta. En Paraguay no hay un sistema de partidos políticos. En Paraguay nosotros no tenemos realmente, por ejemplo, de lo que estaba hablando, una ley de rendición de cuentas. Si no tenés una ley de rendición de cuentas, ¿cómo el Congreso va a cumplir con sus facultades constitucionales de controlar el gasto público para poder después dar los montos que correspondan en el presupuesto nacional? Por eso que ese presupuesto no se presenta luego por resultados. Claro, porque lo que estabas mencionando requiere de esa política de rendición de cuentas en donde vos tenés un punto de partida y un punto de salida con el resultado y la incidencia del monto del gasto público que se utilizó. Eso no existe en Paraguay. Tiene que haber, Pilar. Eso no existe. Si no logramos, no vamos y a crecer. Ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad. Nosotros tenemos hace unos cuantos programas, hace un buen tiempo estamos trayendo ideas políticas para que se acabe también ese discurso. No hay ideas, son todos iguales. Y nuestra intención es esto, que la gente le pueda escuchar a la gente que propone ideas para que el ciudadano tome buenas decisiones, la ciudadana tome buenas decisiones. Así que le agradecemos mucho por sus ideas. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros y les deseamos mucho éxito en lo que se viene en el gran desafío electoral. Claro. Aunque primero está eso también, ¿verdad? Muchas ideas, pero hay que ir a votar por sobre todo. Exactamente. La participación es fundamental en estas elecciones del 30 de abril. Sí, realmente yo agradezco y reclamo otra vez la poca politicidad de los paraguayos. Los jóvenes no son convocados porque no hay esa conciencia de que realmente su participación política es lo que él necesita como ciudadano, no aquel a quienes nos votan. 2.600.000 son los jóvenes, así que atentos para votar. Ojalá, Muchas gracias. Ojalá. Gracias, Pilar. Gracias, Sofía.